Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este estudio bíblico del día miércoles. Vamos a seguir con el estudio del Salmo número 2, pero antes vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Oh Señor bendito, siempre vemos en ti todas estas características de tu personalidad hacia nosotros. Pero bendito Dios, queremos que en esta noche, Señor, nos exhortes a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, corrígenos a través de todos los estatutos que están en tu palabra. Ayúdanos a seguirlos, Padre bendito, para de esta forma darte honra y gloria a tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por las personas que nos están sintonizando. Te ruego, Padre bendito, que tu poder, que tu gracia sea sobre cada uno de estos hogares. Bendito Dios, quédate con nosotros. Te lo rogamos en el santo y eterno nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hemos estado en el estudio del Salmo número 2 y ya habíamos visto ciertas cosas o características de este salmo. Habíamos visto que prácticamente se dividía en cuatro partes, ¿no? Una de ellas era la inútil supremacía del género humano sobre el Señor, ¿no? Que esto estaba dado en los versículos del 1 al 3. De ahí vemos también la forma en la cual el Señor ve esta supremacía del género humano que a veces se pone o se transforma en soberbia. Habíamos visto cómo el Señor veía esto delante de él, ¿no? Y bueno, ahora nos toca ver la segunda parte que precisamente trata sobre esto, trata sobre la soberbia del hombre. Ninguna de las cosas creadas, nada de lo que el Señor ha creado, puede en algún momento tener la supremacía sobre él. El Señor es soberano. Él y solo Él es el dueño de todo. Por eso cuando el hombre trata de rebelarse contra el Señor, bueno, él lo ve casi hasta de una forma jocosa, como este hombre, como este cuerpo, esta carne, puede rebelarse contra el Creador, contra alguien que el mismo rey Salomón dijo que ni los cielos de los cielos pueden contener. Entonces es fácil entender cómo Dios mira la rebelión o la soberbia del hombre de una forma jocosa. Miren, es impresionante ver el significado que el diccionario de la Real Lengua Española de la lengua le da a esta palabra que se ve como soberbia. Miren, dice que es como una altivez. También dice que es el envanecimiento por las propias prendas, con menosprecio a los demás. No, uno también siente esa soberbia a veces la gente, ¿no? El exceso en la magnificencia, suntuosidad o pompa, la soberbia, cólera e ira expresada con humillación a los demás y las palabras altivas e injuriosas. Creo que todos en algún momento hemos visto este tipo de acción en el ser humano, cuando se convierte en una persona soberbia, cuando él y solo él parece que tiene la razón sobre todo y no acepta que nadie haga o diga las cosas como no las dice o las hace él. Es un soberbio. Pero no es raro entonces ver que el Señor aborrece a los soberbios. Quiero que vayamos al Salmo número 2 y vamos a darle lectura a los versos el 4 al 6. Miren, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Miren, el Señor aborrece la soberbia. Por eso es que lo ve de una forma jocosa, porque aborrece totalmente la soberbia. Si vemos en el libro de Proverbios, el capítulo 6, los versos 16 y 17, habla de las cosas que no le agradan al Señor. Y miren con cuál empieza.
6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y empieza, los ojos altivos. Ahí está la soberbia. Los ojos altivos, es importante ver cómo empieza esto. Los ojos altivos, la soberbia. Y después empieza a decir la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente y bueno, algunas cosas más. Pero empieza con la soberbia. Él aborrece. Miren lo que dice Proverbios capítulo 16 y el verso 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Miren, ahí está la soberbia. Todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune. Otra cosa que Dios hace con los soberbios, Dios se aparta de ellos y los resiste. El Salmo 138:6 nos dice eso, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, se aparta. Con la persona que es altiva o soberbia, no puede estar el Señor. Él se aparta, lo mira a lo lejos, allá, a lo lejos, a la distancia, pero no puede estar con Él. Santiago capítulo 4 y el verso 6, miren lo que nos dice. Pero Él da mayor gracia, habla del Señor. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren lo que el Señor hace con aquellas personas que son soberbias. Los resiste, se aparta de ellos. Pero lo más importante, miren lo que hace con estas personas. Los humilla y los abate, los hace sufrir, pero por juicio. Los humilla y los abate. Isaías capítulo 2, versos 11 y 12. Miren, la altivez de los ojos, ahí está la soberbia, del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Se dan cuenta? Dios los resiste, pero lo más importante, los humilla, los abate. Isaías capítulo 13 y el verso 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. ¿No? Los impíos serán castigados. El mundo será castigado también por su maldad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Miren, que aquí le pone otro adjetivo. La arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. Miren, eso es lo que hace el Señor con aquellos. Podemos comprender ahora por qué Dios se ríe y se burla de la soberbia del ser humano. Sencillamente porque el poder de Dios, escúchenme bien hermanos, el poder de Dios es superior a esta carne caída. No podemos portarnos altivos ni soberbios delante del Señor. Los que no conocen de Él lo hacen creyendo que son mejores que el Señor, que no lo necesitan. Pero miren, el fin de ellos es que Dios los humilla y los abate. El desenlace de la soberbia es algo muy penoso. Miren lo que dice el verso 5 de este salmo. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La justicia de este rey poderoso actúa emitiendo un justo juicio. Veamos un episodio bíblico rápidamente de cómo actuó el Señor con los soberbios. Daniel, capítulo 4 del libro de Daniel. Y vamos a ver, creo que ustedes ya más o menos han de saber a quién me voy a referir, ¿no? Capítulo 4 del libro de Daniel. Y vamos a ver los versos 24 y 26. Daniel capítulo 4, versos 24 y 26. Miren lo que nos dice. Aquí está hablando a Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño. Nadie lo podía interpretar. Entonces lo llama a Daniel, que le había puesto por sobrenombre
Beltsasar, con T, Beltsasar, ¿no? Porque después vamos a ver que hay uno que es Belsasar, que ese es el hijo de Nabucodonosor. Daniel era Beltsasar. Entonces lo llama a él y dice que le interprete el sueño. Y miren lo que dice aquí en el verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Bueno, yo creo que con una interpretación de un sueño como esto, cualquiera dice, bueno, pone las barbas en remojo, ¿no? Y trata de hacer algo mejor, preguntarle a Daniel, ¿qué puedo hacer? Ya no quiero ser de esta forma, no, pero miren cómo actúa Nabucodonosor. Verso 28 de este mismo capítulo. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren, la soberbia. Miren este hombre, cómo actuó después de que se le dijo la interpretación del sueño. Verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, miren, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Después de que Nabucodonosor fue echado y estuvo entre las bestias, dice la palabra del Señor, Nabucodonosor entiende que Dios es altísimo y que Él humilla a los soberbios, que los soberbios solamente tienen un destino, el ser humillados. Pero este hombre pudo recapacitar. Miren lo que dice en el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede, ojo con esto, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Puede humillar a los que andan con soberbia. La soberbia no solamente consiste en no creer en el Señor. La soberbia también consiste en creer de que nosotros con nuestro poder podemos hacer lo que queramos sin la dirección del Señor. Cuando el Señor nos guía por un lado y le decimos, no, Señor, tú te equivocas, yo no soy para esto, estamos actuando con soberbia delante del Señor. ¿Y ustedes creen, hermanos queridos, que el Señor se va a detener y va a decir, ah, no, fulano de tal me dijo que no podía hacerlo? No, no. El Señor lo humilla y después hace el trabajo. Veamos lo que pasó con Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Por el tiempo no lo vamos a leer. Pero este hombre dijo, no, yo no puedo ir a Nínive, esa ciudad es llena de hombres malvados. Y yo sé que tú los vas a perdonar. Yo quiero que ellos mueran, pero tú los vas a perdonar. Yo no voy a hacer ese trabajo. Y se fue el hombre a Jope y de Jope salió para Tarsis creyendo de que el Señor no lo iba a encontrar jamás. Ni bien salía una tormenta, lo tiraron al mar y un gran pez lo engulló. Estuvo en el vientre de este pez, sufriendo, sufriendo sí, porque cuando uno se porta soberbio con el Señor, sufre, sufre, porque es un juicio de Dios. Entonces, este hombre después fue perdonado. ¿Y a dónde lo arrojaron? En Tarsis. No, lo arrojaron ahí mismo, casi cerca de la ciudad de Nínive, para que él pueda cumplir con lo que el Señor le había encomendado. Miren, el Señor humilla al soberbio.
La supremacía de Dios sobre la soberbia del ser humano también es algo que se ve en este salmo. Miren lo que nos dicen los versos del 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el derecho. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarán. Dios deja bien claro que la soberbia que genera en el ser humano este mundo caído jamás se impondrá y dejará de influenciar sobre las decisiones de Dios. La soberbia del hombre no va a hacer cambiar el carácter de Dios. La soberbia del hombre no va a hacer cambiar los juicios de Dios jamás. Al decir que Él ha puesto a su rey, está hablando de su ungido. Y aquí habla mente que el ungido es el Señor, su Hijo, ciertamente es Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y esto queda explicado, miren, en los versículos siguientes. Veamos rápidamente el versículo 7. Yo publicaré el derecho, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesús no es una creación de Dios. Hay algunos que creen que Jesucristo vino a formar parte de la historia del hombre en el momento que Él nació en Belén, o sea, hace 2023 años atrás. No, no. Jesús no es una creación de Dios. Esta palabra engendrar en algún momento puede causar ese tipo de confusión, porque se engendra algo, supuestamente algo, que tiene una genealogía. Pero el hecho de que Cristo fue engendrado del Padre se refiere a esa relación eterna, miren, una relación eterna e inmutable que existe entre estas dos personas de la Trinidad. Eso significa, o eso se quiso dar a entender cuando se dice, yo te he engendrado, yo te engendré hoy. Es esa relación íntima que hay con el Señor. Y así lo declaró Dios mismo. Miren, Mateo capítulo 1, versos 18 y 20. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ojo, miren lo que le dijo, José, hijo de David, que tenga el bien claro que venía de esa línea, hijo de David. No temas por recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ahí está la palabra, lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí es interesante que la palabra Espíritu Santo habla del neuma en griego, habla como de un soplo divino. Lo que en ti es engendrado, María, viene por parte del Espíritu Santo, de aquel que da vida, del soplo de vida que da el Señor. Era un ser santo el que iba a nacer. Jesús es el eterno Hijo de Dios y eso no hay que tener duda para nada. Nunca hubiéramos sabido esta verdad si Dios mismo no lo hubiera dicho. No son quizás los hombres que no se les puede creer, es Dios mismo el que dijo. Miren lo que dice Lucas capítulo 1 y el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, miren, el poder de vida del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya le dio un nombre, le dio un nombre. No es que ella se inventó ese nombre, Yeshua, como se podría hablar en ese tiempo. No, no. Ya tenía un nombre. Será llamado Hijo de Dios. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versos 10 y 11. Y luego cuando subía del agua,
vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí habla del bautismo del Señor. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Otra vez más, el Señor vuelve a afirmar que Jesucristo era su Hijo, es su Hijo. Cuando fue la transfiguración, miren lo que dice en Lucas capítulo 9, versos 34 y 35. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Por qué? Porque Pedro decía, queremos que te hagan una enramada para ti, para Elías. Ellos no sabían lo que hablaban, ¿no? Entonces tuvieron gran temor de entrar en la nube y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Se dan cuenta? Es el Señor el que afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y miren, no solo Dios dio a conocer el, quién era Jesús, no solamente Él. Es verdad que tiene que ver, o más fuerza tiene, que el Señor mismo haya dicho, este es mi Hijo. Pero miren, aún, estas huestes de maldad que fueron expulsadas del cielo junto con Satanás y que entraron en posesión de este mundo, reconocían quién era Jesús. Marcos capítulo 5 y el verso 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios sabían quién es Jesús, el Hijo del Altísimo. Pero el testimonio más grande de Jesús como Hijo de Dios fue el de su resurrección. Miren lo que dice el capítulo 1 de Romanos, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Cuando dice en el verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, el rey que puso el Señor es su Hijo Jesucristo como rey del santo monte. Y el Señor Jesucristo también reclama su heredad, ¿sí? Porque el Señor le da una heredad. Y miren lo que él mismo declara acerca de esta heredad que le da el Padre. Como ungido de Dios, es encargado de administrar justicia sobre este mundo caído, porque su Padre se lo ha entregado. Miren, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo la potestad o tiene la potestad de tener al mundo para hacer justicia? Bueno, porque en él habita la plenitud del Padre. Eso debemos tener bien claro. Colosenses capítulo 1, los versos del 15 al 23, nos dice claramente el porqué. Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 23. Miren, 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el dueño. Él es el dueño, el Señor Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es la plenitud del Padre y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta ahí nomás. Miren, ¿por qué el Señor Jesucristo tiene esa heredad? ¿Por qué tiene autoridad sobre las naciones? Bueno, porque en Él fueron creadas, porque son de Él. Él las creó. Y Él es antes que ellos, o sea, es eterno. ¿Por qué más? Porque su entrega y obediencia al Padre
hizo que lo exalten por su entrega, su obediencia. Filipenses capítulo 2, miren lo que dice. Carta a los Filipenses capítulo 2, los versos del 5 al 11. Vamos a leer algunos nada más. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, miren, Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por su obediencia, verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué a Él se le entrega el juicio de las naciones? Porque por su obediencia, por ese sacrificio en la cruz, fue exaltado. El Padre lo exaltó para que toda rodilla se doble delante de Él. Toda la raza humana, cualquiera que se encuentre, se doble delante de Él. Dios señala también que este juicio es un juicio justo, no es cualquier juicio. Miren lo que dice el verso 9 de este Salmo 2. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Será un juicio justo y recto. Es como una vara de hierro. La vara de hierro, para doblarla, si ustedes habrán visto en las construcciones, muchas veces necesitan de una máquina que haga fuerza para doblarla, pero una barra de hierro es recta. O sea, que aquí quiere decir que Dios o el Señor Jesucristo no se va a dejar influenciar de nada ni de nadie. Nadie podrá decir delante del Señor, Señor, mira lo que yo hice, mira lo que he hecho con tu casa, mira lo que he hecho con mi barrio, mira lo que he... No, nadie va a poder ponerse en esa actitud de soberbia delante de Él. Ya en el Antiguo Testamento el Señor les había dicho cómo Él iba a juzgar. Cuando Josafat puso jueces para que juzguen, Él bien claro les dijo, miren lo que dice Crónicas capítulo 19 y el verso 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, estén atentos, miren lo que hacen, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas ni admisión de cohecho. Con el Señor no hay amistades que influyan en Él, a eso me refiero. Con el Señor no hay obras que uno puede haber hecho y que se las saque en cara. No, 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 no. Él ya sabe lo que hemos hecho, Él ya sabe nuestro sacrificio, Él lo sabe todo. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, no tendremos necesidad de decirle, mira lo que hice, Señor, porque Él nos va a decir, tú hiciste esto, pero te faltó lo otro. Tú hiciste esto, pero te dejaste llevar de aquel, de este. Tú hiciste esto, pero te faltó lo otro. Pero aún así, por lo que has hecho, te voy a dar tu corona, tu premio. Eso es lo que va a haber en el tribunal de Cristo. Pero, ¿por qué? Porque es un tribunal justo. No hay injusticia, no hay acepción de personas, no hay ni admisión de cohecho. Será un juicio con autoridad. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el verso 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Señor le va a dar autoridad. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Y como yo también la he recibido de mi Padre, no se ocultará nada delante del Señor. Todo saldrá a la luz. Lo importante es que el Señor nos va a dar a nosotros la potestad también de poder juzgar. Y tendremos que hacerlo, así como el Señor lo dice, con vara de hierro, aplicando todo lo que hemos visto, sin admisión de cohecho, sin acepción de personas, sin injusticia.
¿Cómo es este juicio? Bueno, tendrá la potestad sobre la vida de las naciones. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versos 11 y 15. Apocalipsis capítulo 19, los versos de 11 y 15. Son pocos versos. 19, 11 y 15. Miren lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, miren el nombre, el Verbo de Dios. Juan siempre en su teología lo llamaba el Verbo. Juan escribe el Apocalipsis y también el Evangelio. En el Evangelio de Juan, lo primero que hace en el capítulo 1 es darle esa importancia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es o era Dios. El Verbo era Dios. El Verbo aquí, como dice, es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Las está juzgando. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? El Señor va a regir, va a tener la potestad sobre las naciones. Al que cree, le dará vida eterna. Pero al que es soberbio y niega a Cristo, le espera la muerte eterna. Apocalipsis capítulo 21, versos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere, al que acepta, al que está con el Señor, yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Eso es lo que le espera a aquellas personas que viven en soberbia delante de Dios. Pero aquí el salmista da un consejo y una esperanza. Leamos de corrido los dos últimos versículos de este salmo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Un dicho popular dice, y creo que lo han escuchado bien, el que no escucha consejo no llega a viejo, ¿no? Un dicho popular. Pero miren, más me gusta la forma en que parafrasea este dicho Juliana Panizo Rodríguez en para, las parenemías alusivas al consejo, ¿no? Miren lo que dice, esto está publicado en una biblioteca virtual que se llama Miguel de Cervantes. Dice lo siguiente, y aquí cito: quien toma el buen consejo llega viejo, y quien no lo tomó no llegó. Llévate del buen consejo y serás sabio y morirás viejo. ¿Se dan cuenta? Tomando como referencia este pensamiento para aquellos soberbios que conocen de Cristo, conocen del Señor y conocen que Él va a regresar a juzgar al mundo, porque saben que va a haber un fin. Ellos lo saben. En la actualidad ellos se burlan y viven vidas desenfrenadas, dando lugar a las pasiones, pero en realidad inclusive a veces hacen mofa de este suceso del fin del mundo. Pero aquí hay una lección del salmista y que les dice quizás en el final, reconcíliense con el Señor mientras haya tiempo. Y miren que esta reconciliación no es cualquier cosa. Esta reconciliación lleva consigo arrepentimiento.
En el verso 10, miren lo que dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Ser prudente quiere decir tener esa noción de maldad, de que uno ha hecho mal delante de Dios y que tiene que cambiar su vida y hacer las cosas mejor. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo 17 y en el capítulo 15, el verso 17, cuando habla el Señor Jesucristo acerca de esta parábola del hijo pródigo, este hijo que salió pidiendo la plata de su padre, la parte de su herencia, vivió desenfrenadamente en otra ciudad, en otro pueblo, y cuando ya no tenía nada, todos lo abandonaron. Y él, muriéndose de hambre, tuvo que cuidar, miren, siendo judío, tuvo que cuidar cerdos, animales que ellos consideraban impíos, que ni siquiera se le acercaban. Tuvo que cuidar estos animales, estos cerdos, pero no solo los cuidaba, ansiaba comer lo que ellos estaban comiendo porque estaba muerto de hambre. Estaba totalmente caído en el pecado. Pero miren este hombre, ¿qué es lo que hizo? Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo, volviendo en sí, este hombre se arrepintió y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, este hombre se arrepiente y dice, he hecho lo malo delante de mi padre. Y regresó donde él. También esto implica que se debe aceptar la corrección del Señor. En los 4 capítulos que tiene el libro de Malaquías, este profeta hace un contraste entre aquellos que por su soberbia están infatuados y termina con una exhortación al arrepentimiento. Aquí, miren lo que dice este libro de Malaquías. Veamos algunas cosas de Malaquías. Malaquías, en el capítulo 1 del verso 6, el hijo honra al padre, y aquí está hablando el Señor, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo, padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo, señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los ejércitos, a vosotros, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, o sea, sabiendo esto los sacerdotes, miren lo que dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor se los hace ver. En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Preséntale un animal de estos, mutilado, a un príncipe, y vas a ver lo que te pasa. Y tienes temor de eso. Pero a mí, que soy Jehová de los ejércitos, tu creador, me ofreces inmundicias. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Por qué? Porque son soberbios. Porque son soberbios. Porque no aceptan la corrección del Señor. Y estos hombres siguen diciéndole y preguntándole a Jehová, ¿en qué te hemos defraudado? ¿En qué te hemos hecho mal? ¿En qué? No se daban cuenta. Pero miren, a pesar de todo esto, el Señor da una exhortación para que se arrepientan en el capítulo 4 y el verso 1 y 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, ojo, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, aquí están los que se arrepienten, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Por qué? Porque habrá completo gozo. Tenemos que aceptar también la soberanía de Dios en la vida. En eso empieza también el arrepentimiento.
En eso empieza también la reconciliación, aceptar la soberanía de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puedo aceptar la soberanía de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienes que servirlo. ¿Y cómo he de servirlo? Bueno, pues comienza asistiendo a la iglesia. Esa es una forma de servirlo. Yendo a la iglesia, aprendiendo de todo lo que está el Señor diciendo. Cuando uno va a la iglesia, ese momento tan bello, a veces es 1 hora, 2 horas, 3 horas de todas las que tiene la semana y solamente se le dedica a eso. Empieza asistiendo a la iglesia. Salmos capítulo 84 y el verso 10, miren lo que dice el rey David. Porque me es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Quiero estar delante de mi Señor en la iglesia antes que estar en otros lugares. Miren, empieza con eso. Empieza difundiendo la palabra de Dios. Cuéntale a las personas sobre Él, lo que ha hecho en tu vida. No te avergüences del Señor. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 1, los versos 16 y 17 lo deja bien claro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esta palabra poder es dínamos, de donde viene dinamita. Es poder explosivo de Dios, es una fuerza de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Empieza, empieza hablando de Cristo, de lo que ha hecho en tu vida. Empieza dejando que Dios dirija tus acciones. Deja que el Señor te ayude a decidir en las cosas que haces diariamente. Pídele a Él dirección en todo momento. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo mismo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, los versos del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, con acción de gracias. Y después que pase esto, después que le presentemos esto al Señor, agradeciéndole, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, que se hace presente en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Esa paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dale la honra al Señor en todo momento. Tienes que darle la honra. Es lo único que te pide el Señor. ¿Cómo honras al Señor? Lo honras mediante el servicio que haces hacia Él. Miren lo que dice Juan capítulo 12 y el verso 26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Honramos a Dios también viviendo en santidad. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, miren, para el servicio y dispuesto para toda buena obra. Y honramos al Señor también, siendo sabios. Salmos capítulo 111 y verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Miren, el sentido básico de este versículo es someterse al gobierno de Cristo mientras haya tiempo. El tiempo es corto. Y termina con una gran frase de esperanza. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es una gran promesa que el Señor nos deja como enseñanza en este salmo. El Salmo 32, los versos 1 y 2, miren lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Las bienaventuranzas del Señor son para aquellos que se someten al señorío de Cristo. Es lo que quiere decir aquí. Bienaventurado eres tú si confías en el Señor, si no te dejas guiar de tu soberbia, si presentas todo lo que necesitas delante del Señor para que Él te dé paz. Bienaventurado serás porque estás confiando en el Señor. Bueno, hemos analizado este Salmo 2, muy bonito, y hemos encontrado muchas enseñanzas en lo que respecta a la condición del hombre. El hombre con toda su ciencia y sabiduría trata de ser superior a Dios, pero la verdad es que jamás podrá opacar el poder de Dios. Dios ve la soberbia del hombre quizás con cierta ironía o se ríe de ver cómo este hombre, esta carne caída, quiere ser más que el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive para siempre y por siempre, porque es eterno. Y Dios, hemos visto que es soberano y ejerce un justo juicio a través de su Hijo Jesucristo. Pero miren, a pesar de toda esta soberbia del hombre, aún así le aconseja que cambien su manera de vivir, que ya no vivan así, que se arrepientan, que sirvan al Señor, que lo honren, coronando a Jesucristo como Rey de su vida. Y para concluir este salmo, veamos lo que nos dice el Salmo 34 y el verso 8. Acompáñenme a esto. Salmo 34 y el verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Tenemos esta promesa de bendición por parte del Señor. Todos los que confían en él serán bendecidos, serán bienaventurados. Todos los fieles disfrutarán la bendición de estar con el Señor en medio de la necesidad y en medio de la angustia. Creo que es mejor que pasarla solo. Es mejor porque el Señor está con nosotros. Ahora, Jesús está estableciendo su gobierno de gracia en el mundo mediante la predicación del Evangelio. Pero nosotros somos los encargados, los embajadores de Cristo en esta tierra. Y tenemos que hacer que las personas puedan entender quién es Jesús para que puedan venir al arrepentimiento y puedan coronar a Cristo en sus vidas. Miren, en este reino de gracia, nosotros somos hijos y herederos de Dios. Ya lo somos, ¿sí? Mediante la fe que es en Cristo Jesús y mediante el perdón que nosotros hemos obtenido, el perdón de nuestros pecados mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Sin embargo, los que desprecian al Señor, los que no quieren esta gracia, los que quieren seguir viviendo en sus pasiones, los que quieren seguir viviendo en su maldad, desenfrenadamente, serán un día gobernados por el poder de Cristo cuando Él regrese, pero no va a ser tanto para gracia, sino para juicio. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos tener la dicha de poder compartir esto a algunas personas que se burlan, se mofan, que creen que no es importante, que creen que esto solamente es para personas ya de edad avanzada, aquellos que no tienen que hacer nada, que son jubilados. No, 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 no. El Evangelio es para que todo aquel que conoce de Cristo pueda decir las verdades del Evangelio, decir que en el Señor Jesucristo hay vida, vida eterna. Y esta es una labor que le corresponde a todos.
desde el adolescente, muchas veces desde los niños, desde los jóvenes, los adultos, todos los que han sido perdonados, los que han sido lavados en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, tienen la obligación de predicar esta verdad que puede darles vida, vida en abundancia. Bueno, hemos terminado el Salmo número 2 y Dios mediante, el próximo estudio será sobre el Salmo número 3. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre bendito, porque nos has exhortado a través de tu palabra lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ver la soberbia de estas personas que no te conocen y hacerlos llegar al conocimiento de la verdad, para que ellos también puedan disfrutar de la vida eterna que ofrece nuestro Salvador Cristo Jesús. Él es el Rey, a Él le has entregado la potestad de poder juzgar. Y Señor, te rogamos que nosotros también, en nuestro lugar de trabajo, en donde estemos, Padre bendito, en la escuela, en la universidad, podamos también hablar de esta maravilla, hablar de esta vida eterna, hablar de este amor inconmensurable que tienes tú, Señor, y también hablar del compromiso que exige el hecho de aceptar a Cristo como Salvador. Gracias, Padre bendito, te damos. Y te pedimos, Señor, que tú sigas proveyendo para las necesidades de todos los que estamos aquí presentes, Señor bendito. Háblanos en todo momento, más la necesidad espiritual que tenemos, Señor. Ayúdanos en todo momento a tener comunión contigo. Gracias te damos, Padre eterno. Oramos en el santo y eterno nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.